Feliz sábado, hermanos, bendiciones. Quisiera que a través de esta alabanza puedas recordar que no importa en medio de las pruebas en que te encuentres, en las dificultades, aún allí puedes darle la gloria y la alabanza a nuestro Dios. Satanás quiere que no sepas esto, que no lo pienses así, pero tú eres hijo de Dios y Él es tu Padre y en todo momento Él estará allí dispuesto a ayudarte. Quiero cantar a Dios esta alabanza y para deleite de ustedes, gloria a Dios. Si te encuentras entre sombras que opacan tu visión, si tu alma agobiada está por pruebas y por mal, si sientes que la vida te desprime sin cesar, no dejes que tu fe en Jesús llegue a su final. Gloria a Dios, puede obrar en ti y en mí. Gloria a Dios, dadle honra y honor. Gloria a Dios, los problemas que te agobian son solo una memoria sin sentidos y sin causa si te alabas. Satán es mentiroso, te quiere hacer pensar que somos pobres, pero Él sabe que somos hijos de Dios. Levanta pues tu escudo de fe y de oración, porque Cristo ya peleó por ti, Él resucitó. Gloria a Dios, puede obrar en ti y en mí. Gloria a Dios, dadle honra y honor. Gloria a Dios, los problemas que te agobian son solo una memoria sin sentidos y sin causa si le alabas. Gloria a Dios, puede obrar en ti y en mí. Gloria a Dios, dadle honra y honor. Gloria a Dios, los problemas que te agobian son solo una memoria sin sentido y sin causa si le alabas. Si le alabas, si le alabas, si le alabas a Dios. ¿Alguien puede alabar el nombre de Dios? ¿Sí? Sí, ahora sí. ¿Alguien puede alabar el nombre de Dios? Amén. Gracias, Luis. La honra y la gloria sea para Dios. Te invito a inclinar el rostro para orar. Bondadoso Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias por la buena música, gracias porque te hemos podido entregar nuestro corazón. Ahora suplicamos que tu Santo Espíritu nos utilice de forma poderosa. Que yo pueda presentar la palabra con poder, pero que también pueda llegar con poder al corazón de los oyentes. Señor, hay personas que nos están viendo a través del internet. Bendíceles también. Y que tu Santo Espíritu pueda tocar sus corazones de la misma manera como nos tocas aquí,
de forma presente. En el nombre de Jesús. Amén. Una vez más, estréchale la mano a la persona que está a tu lado y dile qué bueno que llegaste a la casa de Dios. ¿Quieres que le haga la señal? Bien, hemos estado conversando por los últimos meses con relación al título Mi Iglesia. Y si me pueden ayudar con la presentación. Mi Iglesia. Ha sido el tema que nosotros hemos estado utilizando durante unos cuantos meses para estudiar cómo es la iglesia de Dios. Y nos hemos hecho la pregunta, mi iglesia. Y hemos visto que el fundador de la iglesia es ¿quién? Cristo Jesús. Y vimos que la fundó ¿dónde? En un monte, al igual que en el Éxodo cuando dio la ley. Vimos que la iglesia primitiva fue establecida en un monte y vimos que Él es el dueño de la iglesia y que la misión de la iglesia es ir. Y nosotros tenemos que hacer dos cosas, tenemos que servir y proclamar. Dile a la persona que está a tu lado, la misión de la iglesia es servir y proclamar. La misión de la iglesia de Cristo es servir y proclamar. Y después vimos cómo son los líderes de Dios. Vimos que los líderes de Dios se entregan a Él, son llenos del Espíritu y son personas que no hacen acepción de personas. Y por último, estuvimos hablando de cómo es la iglesia de Dios. Hoy, el título de la meditación corta que vamos a tener, todos han sido Fundamento 1, Fundamento 2, Fundamento 3, Fundamento 4, y ustedes están diciendo, va a seguir. Pues y cambié el título. El título de hoy es La Piedra. ¿Estás conmigo? La piedra. La piedra. Estaba tirada, ensangrentada, fuera de la ciudad de Jerusalén. ¿Qué dije? Afuera, tirada, abandonada, fuera de la ciudad de Jerusalén. Ensangrentada. Y esta piedra podemos decir que estaba avergonzada porque la sangre que tenía sobre ella no era sangre cualquiera. Era la sangre de un héroe de la fe. Estaba acompañada por otras piedras, pero esta piedra, la última piedra, la del golpe fatídico, estaba allí avergonzada por lo que había hecho. Quitarle la vida a un héroe de Dios. Ella había visto cómo lo habían traído y lo habían puesto allí fuera de la ciudad. Ella había visto cómo los líderes que trajeron a este hombre estrillaban sus dientes como bestias. Ella pudo escuchar las palabras de maldición. Pero en las manos de otro hombre malvado escuchó: Señor, no le imputes este pecado. Y luego escuchó: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y en ese momento dio el golpe final y la vida de Esteban cesó. ¿Tú has estudiado la vida de Esteban durante esta semana? La palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 60 dice: y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor,
no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Quién fue Esteban? Comparte con la persona que está a tu lado quién fue Esteban. 2 minutos. ¿Quién fue Esteban? Ya lo hiciste en la escuela sabática, pero ¿quién fue Esteban? Comparte. Manirán, ¿me escucha bien hoy? Estamos bien. Los amigos que están por Facebook, comparte con la gente que está en tu familia, en tu casa, comparte quién era Esteban, a ver qué sale allí. Estéfanos es la palabra en griego para el nombre de Esteban. Estéfanos. ¿Sabe qué significa ese nombre? ¿Alguien sabe? Significa corona. Qué interesante. Estéfanos significa corona. Corona. Hay 2 palabras en el griego para hablar de corona. Una es lo que se conoce como diadema y la otra que es corona. Una es de lirio, de victoria, y la otra es de realeza. Este hombre, dice el libro de Hechos, capítulo 6, que estaba como. En el libro, en Hechos capítulo 6, acompáñame. Versículo 8, Hechos 6, 8, que dice la palabra de Dios con relación a Esteban. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Nelson era uno de esos 7 diáconos que estudiamos esta semana. Pero estaba lleno del Espíritu de Dios. Era un siervo, fue llamado a servir a la diaconía, a servir a las viudas. Era judío, pero tenía mucho conocimiento del concepto griego y hablaba griego. Así que cuando se eligen las personas que van a ayudar a las viudas, eligen entre ellos a un hombre que era políglota. Podía hablar múltiples idiomas para poder satisfacer las necesidades de la iglesia. Se creía que hablaba por lo menos hebreo, arameo y griego. Interesante los dones que Dios le había dado. Pero la señal mayor es que estaba lleno del Espíritu de Dios. Versículo 5 dice, agradó la propuesta de la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿De qué estaba lleno Esteban? Dile a la persona que está a tu lado, estaba lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. No era poquito Espíritu Santo, era lleno del Espíritu Santo. La pregunta, ¿el Espíritu Santo se da por medida? No, el Espíritu Santo no se da por medida. Entonces, ¿por qué dice que estaba lleno del Espíritu Santo? Él se había sometido. Los maestros de escuela sabática, cuando hablamos del Espíritu Santo, ¿cuál es la oración? Más, enseñé esta mañana, más de ti, menos de mí. Esa era la oración de Esteban. Más de ti, Señor, más de tu Santo Espíritu. Lléname más, yo quiero que domines más mi vida. Entra a las bóvedas secretas de mi ser y controla allí, contrólame. Y por eso estaba lleno del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque había abierto todas las áreas, nada lo tenía cubierto el Espíritu de Dios. Así que el Espíritu de Dios estaba morando en él. Estaba lleno del Espíritu de Dios. Por estar lleno del Espíritu de Dios, ¿qué podía hacer Esteban? Por medio del Espíritu Santo. Que dice allí el versículo 8. Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Grandes señales y prodigios. Él podía, por medio del Santo Espíritu de Dios, sanar.
oraba, imponía las manos. Era un hombre de poder. Un reto para todos los hombres de esta iglesia, que podamos estar llenos del Espíritu de Dios. ¿Habrá algún hombre, macho, varonil, masculino, que quiera eso en su vida? ¿Habrá alguien? Si quiere, se levanta la mano conmigo. Yo quiero ser lleno del Espíritu de Dios. Pero tengo que hacer la misma oración de Esteban. Hermanos, Esteban no solamente estaba lleno del Espíritu de Dios y podía hacer grandes señales y milagros. Esteban podía defender la palabra con poder. Porque el Espíritu que estaba en él le capacitaba para enseñar la palabra. Mírenlo como lo dice allí. Versículo 9. Entonces se levantaron unos de las sinagogas llamadas de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que él hablaba. ¿Dónde están los jóvenes? He was filled. That's why he was powerful. You want to be powerful, you need to be filled. No spirit, no power. Esa es la realidad. Ahora, es interesante cuando usted estudia este texto en la profundidad que habla este texto. Esteban no era de los 12 apóstoles, dije 12. Esteban era un diácono, un servidor. La palabra diácono viene de diaconía, que significa servicio. Era un servidor. Y a mí en la mente que me llega Andrés, un servidor, con el clavo, con la madera, y lo tengo aquí en BBS, ¿sí o no? Me llega a la mente Jimmy, un dibujante que vino a servir. Me llega a la mente tantos hombres de esta iglesia que sirven. Y a veces pensamos que Dios solamente va a llenar a los pastores. Pastor Sosa y Pastor Rodríguez. ¿Hay algún otro pastor en la sala? Compañero. Sí, pastor, gracias. Solamente 3 de todos los que estamos aquí. Eso no es lo que encontramos en la iglesia primitiva. Nosotros encontramos en la iglesia primitiva un Dios que quiere llenar a cualquiera que se ponga en sus manos. Y lleno del Espíritu de Dios, Dios hace grandes cosas con él. Y este hombre era poderoso en la palabra porque pasaba tiempo estudiando. ¿Y quién le enseñaba? El Espíritu. ¿Sí o no? El Espíritu de Dios os enseñará todas las cosas. Estaba lleno del Espíritu. El Espíritu lo reprendía, lo corregía, y por eso cuando él llegaba a la palabra, él entendía la palabra. ¿Y qué palabra entendía él? ¿Qué palabra entendía él? El Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento no había sido escrito. Así que él podía entender el Antiguo Testamento. ¿Y qué entendía él del Antiguo Testamento? Bueno, él entendía todo el Antiguo Testamento. Lo había entendido a la luz de la verdad judía, pero ahora lo entendía a la luz del Jesús resucitado de la tumba. Y ahora le empieza a crear unas conexiones porque el Espíritu de Dios lo pone a conectar la verdad del Antiguo Testamento con la realidad de la vida de Jesús y lo que Jesús ha hecho. Y ahora él no solamente puede explicarlo, sino que está lleno del Espíritu de Dios. Y como está lleno del Espíritu de Dios, el simple hecho de estar lleno del Espíritu de Dios era evidencia a sí mismo de que lo que está diciendo es verdad. En otras palabras, no solamente dependía de la palabra escrita, sino que el Espíritu que le ayudaba a entender la palabra lo movía a él a actuar en base a esa palabra.
y a creer en este momento actual de la resurrección y la ascensión de Jesús al cielo, a creer que era Jesús el Salvador del mundo. La pregunta que te hago ahora es, ¿tú crees que Jesús es tu Salvador? Cuando se te explota la goma en la 836. Cuando dijo Rebeca que las cosas no te salen bien. Y en ese momento, antes que la señora de la cocina te diga, yo voy a pagar tu cuenta. En ese momento, cuando están nuestros hijos allí, sin nada que comer, yo todavía creo que hay un Dios que resucitó de la cruz, de la tumba. Todavía yo lo creo y eso me hace obrar en obediencia y en fe. Esteban lo hacía así. Y Esteban no solamente lo hacía así, Esteban lo predicaba así. Te dije que Esteban tenía varios idiomas, ¿sí o no? ¿Cuántos idiomas tienes más o menos? Por lo menos, ¿cuáles eran? Griego, hebreo y arameo. Bien. Por lo tanto, ¿qué podía hacer Esteban que habían algunos de los apóstoles que no podían hacer? Ir a predicar en esos idiomas. Ir a predicar a esas culturas. En el tiempo antiguo de Jesús, luego que el pueblo de Israel volvió de Babilonia, no solamente estaba el templo para ir y llevar las ofrendas y pedir perdón por los pecados, pero la adoración de cantar, orar y estudiar la Biblia se hacía en la sinagoga. Y las sinagogas se componían de 12 judíos, o de 10 judíos mayores de 12 años. La mayoría eran hombres mayores. Pero si usted tenía 12 años, usted podía comenzar a ser parte de la sinagoga. Así que, dependiendo de donde estuviesen las personas, se creaba una sinagoga. Esas sinagogas eran compuestas de judíos, nacidos y criados dentro del concepto judaico. Pero también había otras sinagogas, Rebeca, que estaban compuestas de judíos, pero que no vinieron de la tradición judía, que vinieron de los griegos y se hicieron judíos. Entonces su concepto mental era distinto. Esteban, lleno del Espíritu de Dios, tenía la capacidad de predicar aquí el mensaje de la salvación en Cristo Jesús a los judíos con la mentalidad judía, en hebreo, en arameo. Pero también podía llegar aquí y predicarle al judío que venía de la tradición griega, en griego, predicarle la verdad en Cristo Jesús, en griego, en su cultura helenística. Ahora te estás dando cuenta, este tipo está fuera de liga, como dicen los jóvenes. Fuera de liga. ¿Y qué hacía la iglesia? Servir. Te habla de humildad, de ese concepto de ser diácono. Servir. No tenía problemas con servir. No tenía problemas con recoger los papeles cuando se quedan en la iglesia. Ni de cerrar ventanas, ni cerrar puertas, ni estar en el estacionamiento. Era un diácono y era un diácono feliz. Pero cuando llegaba el momento de defender la verdad, se sacaba el cuchillo de la verdad y se lo ponía aquí. Y como corsario iba a defender la verdad. ¿Alguien dice amén? Qué tremendo hombre. ¿Cuán bueno era Esteban? Esteban era tan bueno, Jason, en la discusión, que cuando llegaba a la sinagoga de los judíos, era salsa lo que le daba. Y se ponían a discutir con él. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y él podía citar la palabra de Dios y presentar la palabra de Dios con poder. Y llegaba a la sinagoga de los griegos y presentaba la palabra con poder. Y no solamente presentaba la palabra con poder, el espíritu que la acompañaba convencía a la gente. A veces pensamos que nosotros tenemos que convencer. El espíritu es el que convence. Ahora, alguien tiene que abrir la boca. Esteban permitía que el espíritu lo llevara a los griegos ahora, a los judíos después.
a los griegos ahora, a los judíos después. Y Esteban creyó lo que dice el libro de Lucas. No te preocupes por lo que has de decir, porque el Espíritu, ¿qué va a hacer? Os enseñará. Ahora, ¿por qué podía enseñar? ¿Qué fue lo que le dijimos a los adolescentes en su clase con el concepto de memorización? El Espíritu va a usar ¿qué cosa? Lo que pusiste aquí. Y Esteban sí había puesto aquí la palabra de Dios. Ahora el Espíritu Santo podía tocar aquí ¿qué cosa? El almacén de verdad que Esteban había guardado en su mente. Usa esto ahora, usa esto ahora. ¿Cuán eficaz era Esteban? Tan eficaz que los líderes judíos que dominaban las sinagogas de Jerusalén trataron de luchar contra el conocimiento y la sabiduría de Esteban y no pudieron. ¿Y a quiénes trajeron? A grandes eruditos de las diferentes comarcas, y ahí te los menciona el capítulo 6, versículo 9. Entonces se levantaron unos de la sinagoga de los libertos, de la sinagoga de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, para disputar con Esteban. Ahora yo quiero que tú sepas algo. ¿Tú sabías que la capital de Cilicia es Tarsis? Edna, ¿tú sabías eso? Yo no sabía eso, yo lo aprendí. Y entre esos líderes que trajeron para trabajar e ir en contra de la doctrina que Esteban estaba presentando, trajeron un joven erudito llamado como Saulo. ¿Y qué dice el texto? Pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu que hablaba por él. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? ¿Qué está diciendo esta palabra? ¿Qué es lo que está diciendo? Que Esteban también le repartió salsa a Pablo, a Saulo. Sí, usted tiene que leer el libro de Hechos de los Apóstoles. Saulo se levantó en el concilio a hablar contra la verdad de Esteban con autoridad, con elocuencia, con palabras. Saulo era un tipo elegante, presentable, erudito. Se había sentado a los pies de Gamaliel. Pero de la misma forma, como estamos estudiando en el grupo pequeño de los Acosta, ¿dónde está Jonathan? Y Nicauli, Nicauli está por allá. De la misma forma como no pudieron en contra de Martín Lutero cuando él presentó su presentación en la dieta de Worms, nadie pudo aquí con Esteban, ni el gran erudito, elegante y sabio Saulo de Tarso. ¿Qué presentaba, qué predicaba Esteban? La verdad. Pero ¿cuál era la verdad presente de ese momento? La verdad presente de ese momento, Harold, te necesito. Corre, Harold. La verdad presente que Esteban presentaba era que en el año 457, antes de Cristo, vino un rey que se llamaba ¿qué? Artajerjes, y dio la orden de restaurar y reedificar los muros y la ciudad de Israel. Pon la mano así para que puedas. Y, bien, así para que no te canses. Bien. Las 70 semanas era la verdad presente de que predicaba Esteban. Y Esteban la presentaba a la luz de Jesús. ¿Después qué hizo? Después él presentó. Después del año 457, en el 408, se terminó la construcción del muro y la ciudad. Ven, ayúdame. Y Esteban decía, Dios había preparado un rey para liberar al pueblo, para establecer la ciudad.
martillando. Por favor, bien. 408, se terminó ese proceso. Y ahora presenta él que en el año 27, ese Jesús que yo había muerto, comenzó su ministerio sumo sacerdotal en la tierra. Nelson, y vente. En el año 27, Juan el Bautista vino a bautizar a Jesús. Bautízame a Jesús, por favor. Bien. Año 27. Él dice que a la última semana sucedió algo. Luis, necesito a alguien grande y lindo. A mitad de la semana, ese que había sido bautizado fue crucificado. Bautismo, mantente en bautismo. Ese murió en la cruz del Calvario como el Mesías, el ungido de Dios que había venido a salvar el mundo. Y Esteban empezó a predicar diciendo, el templo que Dios levantó a través de esta profecía, que se le pusieron los muros y la ciudad, fue preparado para que las personas pudieran entender este sacrificio que iba a ser el Cordero de Dios, que había sido ungido por el Espíritu Santo al comienzo de su ministerio. Y ahora, a mitad de la semana, extiende sus brazos y muere para salvar al pecador. Y ya el templo no es necesario. Y la gente se levantó. ¿Cómo es que el templo no es necesario? Porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese era el mensaje ridículo de Esteban. Y la gente decía, pero ¿cómo va a predicar este hombre? Cambiando nuestras tradiciones. ¿Cómo se atreve a decir que este que fue bautizado por su primo, que lo conocemos, es el Salvador del mundo? Y Esteban decía, es que todo lo que yo puedo hacer, lo puedo hacer en virtud de esa muerte. Cuando él murió, ustedes se acuerdan hace unos meses atrás que bajó el Espíritu Santo y nos llenó. De eso es que yo estoy lleno. Del Espíritu de Dios, cuando este que murió ascendió al santuario celestial y está intercediendo por nosotros allá. ¿Saben qué? Pero Esteban no sabía cómo acababa la profecía. Baja la mano un poquito. Descansen. ¿Qué dije? No se me pierdan. ¿Qué dije? Fue lo último que dije. No sabía cómo terminaba la profecía. Lleno del Espíritu de Dios, no sabía cómo terminaba las 70 semanas. Sabía que las 70 semanas no terminaba aquí, que faltaba media semana, 3 años y medio de ministerio sumo sacerdotal. Es bien interesante que nosotros tenemos que entender. Jesús murió en la Pascua, pasaron 50 días. A los 10 días llega, que se completan los 50, viene el derramamiento del Espíritu Santo. Pero son 3 años y medio después, cuando esta historia se está llevando a cabo. 3 años y medio después de la muerte de Jesús. Pensamos que son 1, 2, 3, 4 días. Pasaron 3 años y medio entre Hechos 2 y Hechos 6 y 7. Como él estaba predicando esto, empezaron a decir que él estaba hablando en contra de la ley y la tradición de Dios. Y lo agarraron preso y lo trajeron ante el Sanedrín. Y allí empieza uno de los sermones más largos que existe en la Biblia. Si usted piensa que el pastor predica largo, aprendí de Esteban. Perdónenme. Del versículo, capítulo 7, versículo 1, hasta el capítulo 7,
versículo 53, es el sermón de Esteban. Y yo no le voy a hacer el sermón, usted por favor léalo, pero yo quiero decirte que él empezó con ¿quién? Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus, el pueblo de Israel en el desierto, la construcción del templo para probarle al mundo. Yo conozco de dónde sale este templo. Y yo conozco cuál era el plan de Dios a darnos un templo. No era para que nosotros adoráramos al templo, ni adoráramos los ritos del templo. Dios nos dio el templo para demostrarnos su plan de salvación. El judío no lo entendía y se enojó. Y miren cómo dice en el capítulo 7, versículo 47. Mas Salomón le edificó casa, si bien el Altísimo no habita en templos. Y ahora le está diciendo, Dios no necesita el templo. Dios necesita adoradores. Dios necesita ¿qué? Y Esteban está diciendo, este es el templo de Dios. Miren al templo de Dios lleno del Espíritu. Tú puedes ser el templo de Dios lleno del Espíritu. Ese es el mensaje de Esteban. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es el trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificarás? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Y mientras Esteban empezó a decir eso en su sermón, la gente empezó a irarse. Y cuando habló del templo y habló en contra de la construcción del templo, ¿saben lo que hizo el sumo sacerdote? Se rasgó las vestiduras. El libro de Hechos de los Apóstoles dice que Esteban leyó en ese acto su última oportunidad. De la misma forma como en el tribunal, cuando fueron a crucificar a Jesús, el sumo sacerdote se rompió los vestidos y lo condenó. Él sabía que él no iba a vivir después de esto. Me llama la atención el hecho de que Esteban no cambió su sermón. Lleno del Espíritu de Dios, fue valiente para terminar su sermón y decir la parte difícil del sermón. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Esteban, ¿cuál era la preocupación de Esteban? Ustedes son templos y el Espíritu Santo quiere morar en ustedes y ustedes no le permiten morar en ustedes. Miren, yo he disfrutado del Espíritu en mi vida. Ha cambiado mi vida, yo soy feliz. Yo hago lo que hago porque Él está en mí, Él mora en mí. Ese es el mensaje de Esteban. Versículo 54 dice, y oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra Él. Pero, diga conmigo, pero, una vez más, Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. La palabra dice que cuando él empezó a hablar, su rostro se iluminó como un ángel. Y las personas que estaban allí tuvieron que tapar su rostro de la iluminación del rostro de Esteban, lleno del Espíritu Santo. No sé si te has dado cuenta que cada vez que habla de Esteban, dice que Esteban estaba como lleno del Espíritu, lleno del Espíritu, lleno del Espíritu. Este texto, la última parte, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. En el inglés dice algo distinto. En el inglés dice, veo a Jesús a la diestra del Padre, de pie ante la majestad del cielo. ¿Quién puede estar de pie ante Dios que está sentado en el trono? Solamente el santo y el justo. Ahora yo quiero leerles
de Hechos de los Apóstoles. ¿Qué significa esto? ¿Y por qué esto es significativo? ¿Y cómo se relaciona la profecía de las 70 semanas? Obed está diciendo, yeah, give me that part. Esteban le había predicado todo, pero Esteban no sabía cómo termina la profecía. Significa, iglesia, que nosotros podemos predicar y llenos del Espíritu Santo no entender cómo se va a acabar la profecía. Y está bien, porque Dios nos mostrará. A su debido momento, Dios nos mostrará, iglesia. Pero tenemos que caminar en fe y predicar lo que sí sabemos, lo que sí entendemos y convencer el corazón de aquel que no conoce de Jesús. Esteban, ¿qué fue lo que vio? No temía la muerte, ni la aterrorizaban los furosos sacerdotes, ni la excitada turba. Perdió de vista el espectáculo que se ofrecía a sus ojos y se le abrieron las puertas del cielo y vio la gloria de los atrios de Dios y a Cristo que se levantaba de su trono como para sostener a su siervo. ¿A qué se levantó Jesús? ¿Por qué se levantó del trono? ¿Por qué estaba de pie ante el Padre? Porque la profecía se iba a acabar. ¿Y cómo se acababa la profecía? Tenía que haber uno que entregara su vida por Jesús. Y ahora se levanta el Rey de la Majestad del cielo a caminar del trono a la tierra y llegar a donde Esteban y decirle, tú no entiendes lo que yo estoy haciendo ahora, pero lo entenderás después. Gracias. Eso me dice a mí, iglesia, eso me dice a mí que hay un Dios que nos ama. Hay un Dios que nos ama. Hay un Dios que ama al que está lleno del Espíritu. Y ahora le dice, Esteban, tú no sabes cómo termina la profecía. La profecía termina con una piedra maldita volando en el aire y quitándote la vida. Y Esteban dijo, está bien. Está bien. Wow. Desde la muerte de Esteban, desde la cruz de Jesús hasta la muerte de Esteban, hubo 3 años y medio de intercesión específica por el pueblo judío. La profecía decía, 70 semanas están determinadas para tu pueblo y tu santa ciudad. ¿Cuál era la santa ciudad? ¿Y quién era tu pueblo? Los judíos. Y Esteban, siendo judío, conociendo a los griegos, conociendo 3 idiomas, pudiendo presentar la profecía de forma efectiva, ahora le toca a él ser parte de la profecía y terminar entregando su vida por Jesús, el Jesús que había resucitado, el Jesús que es un intercesor en el santuario celestial. Y ahora muere el primer judío por el primer Jesús sumo sacerdote en los atrios celestiales. Y de ahí en adelante, ¿sabes por qué esto es importante? Porque de aquí en adelante se abrió la puerta para ti y para mí. Dime si la vida de Esteban no es importante. Sacaron a Esteban, gracias, pueden bajar a sus asientos. Sacaron a Esteban fuera de la ciudad. El sacerdote iba con el manto blanco de santidad rasgado, que era ilegal romper ese manto. Los fariseos y los saduceos iban como bestias trillando sus dientes con las piedras en sus manos. Sacaron al santo de Dios. Y allí con sus piedras le dieron en la espalda, le dieron en el pecho, le dieron en los brazos, le dieron en la cabeza.
Y mientras hacían eso, Jesús en el santuario celestial se había levantado a sostener a su hijo y las lágrimas le bajaban por el rostro de nuestro Salvador, sabiendo que un santo estaba muriendo para cumplir la profecía, pero para abrir el camino tuyo y mío. Ahora tú entiendes. Yo te estoy hablando del Dios de Esteban. No te estoy hablando de Esteban, te estoy hablando del Dios de Esteban. El Dios que no se olvida de sus hijos ni aún en su muerte. Y pareciera que se perdió la vida de un hombre extraordinario. Un hombre lleno del Espíritu, que sabía 3 idiomas, que podía predicar la palabra con poder, que hacía grandes señales y milagros. Y la iglesia dice, pero ¿qué pasó? Y nuestro Dios desde el cielo está diciendo, Esteban ha sido fiel. Y yo necesito llevarme a Josefita. Y si esta profecía no se cumple, no puedo abrir el camino para el resto del mundo. Y si no me llevo a Josefita, no me llevo a los nenes de BBS. Si no me llevo a Rebeca, no me llevo a los nenes de BBS. Si no me llevo a Pablo, no me llevo a los maestros de escuela sabática de la iglesia de Miami Central. Si no me llevo a Jonathan, no me llevo a los jóvenes de la iglesia de Miami Central. Si no me llevo a Diel y a Keila, a Kenia, no me llevo a los matrimonios de la iglesia de Miami Central. Y el Señor está dispuesto a sacrificar a un héroe por salvarte a ti. Ahora dime si nosotros no tenemos un privilegio tan grande de ser parte de esta iglesia de Dios. Ahora dime si nosotros no tenemos la responsabilidad de ser llenos del Espíritu de Dios y presentar esta verdad al mundo. Allí estaba Saulo, gozoso porque estaban matando a este hereje del judaísmo. Pero dice el libro de Hechos de los Apóstoles que aunque estaba gozoso porque lo estaban matando, dentro sentía una insatisfacción, porque sabía que cuando los hombres le habían quitado su aprobación y rechazaban a Esteban, el Dios de los cielos lo había honrado. Y estaba ahí diciendo, lo matamos, pero me dio salsa. Lo que dice es verdad. Y luego cuando Saulo quedó ciego, todas esas verdades que Esteban había predicado, que él había tratado de refutar y no había podido, hicieron clic en su mente y entendió el mensaje. Y dice la sierva que la iglesia que estaba destruyendo, Dios lo llamó a restaurarla. Y hoy tenemos Romanos 8:28 que dice que y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les sirven para bien, aquellos que son llamados conforme a su propósito eterno. Y tenemos el otro texto de Romanos capítulo 12 versículo 1 que dice que ninguna condenación hay a los que están en Cristo, a los que no andan conforme a la carne, sino que andan como conforme al Espíritu, porque él había visto a Esteban lleno del Espíritu de Dios. Y si tú te gozas en el libro de Romanos, es en virtud de la muerte de Esteban que podemos leer el libro, porque Dios eligió a Saulo para sustituir a Esteban. Dios sabe cómo hace las cosas. ¿Qué lecciones podemos sacar de todo esto? Lección número 1.
Dios quiere llenarte de su Santo Espíritu. Está ansioso por eso. Está ansioso. El Espíritu Santo es el Dios de la acción. Perdónenme que yo le ponga algo de humanidad a mi forma de ver el Espíritu. No está correcta, no me citen. Comparto esto y después me apedreas. Pero yo veo el Espíritu Santo como un nene inquieto que no se puede sentar. Esos de 8 años del BBS se sentaban aquí y no podía estar sentado. Tiene que estar moviéndose. El Espíritu de Dios quiere mover a la iglesia de Dios. Quiere llenar a la iglesia de Dios. Y el primer mensaje que sacamos de esta historia es que el Espíritu quiere moverte. Qué tremendo. Lección número 2. El Espíritu quiere enseñarte este libro. Si tú estás en grupo pequeño, en los 18 grupos pequeños que tiene este distrito, cada vez que te reúnes, el Espíritu quiere enseñarte este libro. Tú no tienes que dudar. El Espíritu te va a enseñar. Lección número 3. El Espíritu te va a ayudar a presentar esta verdad con poder en el momento adecuado. Qué interesante que podamos presentar la palabra con poder a los viejos, a los jóvenes, como le gusta a los viejos, como le entienden los jóvenes, como le aprecian las mujeres, como se gozan los hombres. Te va a ayudar a presentar la palabra a aquellos que nunca la han conocido y presentarla sencilla. Y te va a presentar y te va a ayudar a presentar la palabra de forma profunda con aquellos que ya la conocen. El Espíritu quiere usarte poderosamente. Número 4. Aunque no entiendas toda la profecía, el Espíritu quiere que tú vivas lo que conoces. Él se encargará de insertarte en la profecía en el tiempo actual. Esteban no especulaba cómo se iba a acabar las 70 semanas. Pero cuando llegó el momento de él tomar parte, dijo, sí, Señor. Por último, quinta lección. Hay personas como Saulo mirando tu testimonio. Imagínense que Saulo hubiera resistido a las piedras. Esteban hubiera resistido a las piedras. Hubiera esquivado. Hubiese salido corriendo. Entonces, en medio de las pruebas y las dificultades en las cuales tú y yo nos encontramos, caigamos de rodillas y digámosles a Dios, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es tu espíritu el que está en mí. Dios quiere hacer eso en tu vida hoy. ¿Te gustaría eso? Fue una piedra la que le quitó la vida a Esteban. Pero fue una piedra la que le dio vida a Pablo. Pablo cayó sobre la piedra y se desmenuzó y Dios lo restauró. O caes sobre la piedra y eres transformado, o la piedra cae en ti y eres totalmente destruido. El llamado de esta mañana es la piedra.
¿Qué vas a hacer? El Señor te llama hoy a ser parte de esta iglesia. Puedes hacer muchas cosas para Dios, pero si no estás lleno de su Espíritu, eres nada. ¿Habrá alguien que quiere ser lleno del Espíritu de Dios? Colocándose en pie. Señor, yo quiero ser lleno de tu Espíritu. Quiero ser lleno de tu Espíritu. ¿Te atreves a decirle a Dios, menos de mí, más de ti? ¿Sí? Te regalo esa idea. Regalo esa idea. Señor, haz esa oración diaria. Señor, necesito ser llena de tu Espíritu. Lléname, entra en las partes recónditas de mi ser, en los lugares donde me da vergüenza que entre, pero entra. En los lugares de vergüenza o en los lugares de dolor, entra. Estoy cansada de ser hipócrita. Ayúdame a ser un cristiano real. Y dame el gozo de la salvación. Dame la valentía de Esteban. Y dame la sabiduría de tu palabra, que yo la pueda presentar con poder a los demás. Señor, no es la oración final del día. Es la oración de entrega. Padre, te necesitamos. Como iglesia te necesitamos. Tú quieres hacer transformaciones poderosas en este templo. Esta ciudad te necesita. Y tú nos has llamado como Esteban en este lugar. Padre, gracias por lo que has hecho en nosotros y por nosotros y a pesar de nosotros. Pero no estamos satisfechos. Queremos más de ti. Sabemos que la promesa del Espíritu Santo todavía sigue siendo real para nosotros. Te pedimos que nos llenes de tu Santo Espíritu. Padre, arranca, erradica, expulsa el mal de nuestro corazón y ayúdanos a caminar en santidad por amor, como Esteban, que no estaba obligado, sino que estaba inspirado a amarte. Señor, que cada hombre como esposo o padre pueda ser lleno de tu Santo Espíritu para que alumbre en su casa y alumbre en esta iglesia. Bendice a cada dama como esposa o como madre o como hija a ser llena de tu Santo Espíritu para alumbrar en su casa y en esta iglesia. Señor, y que juntos, como tu iglesia, podamos alumbrar esta ciudad de Miami. Debajo de los puentes hay muchas personas que te necesitan, pobres que no tienen que comer. Señor, en los edificios altos y ricos que todavía no hemos tocado, que lo único que tienen es dinero, porque no te tienen a ti. Ayúdanos a alcanzarlos. Están los que están en la playa haciendo el culto a su propio cuerpo, pero no han entregado su cuerpo a ti. Padre, hay jóvenes en esta ciudad que están destruyendo su vida en los vicios. Que nuestros jóvenes le digan el inmenso amor que tú tienes para ellos. Señor, que hoy sea un día de marca distintiva en esta iglesia. Queremos caer sobre la roca viva. Queremos que tú hagas ese cambio en nosotros. Sigue transformándonos. Sigue transformándonos. Señor, a mí como pastor, a mi esposa y a mis hijos como familia pastoral, ayúdanos a amar hasta la muerte a esta iglesia. Gracias por habernos traído aquí. No tenemos duda que nos trajiste
para bendecirnos, pero ayúdanos a bendecir. Todo esto te lo agradecemos en el nombre de Jesús.